Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Puedes solicitar también los subtítulos en tu idioma. Bienvenidos a El Expediente Are You Sure Jikook parte 2, donde nos quedamos, bueno, después de una noche muy difícil, llegamos por fin al 15 de julio del 2023, un día que vamos a tener repleto de aventuras con el Jikook. Como parten del campamento donde estaban hacia un nuevo punto donde nos vamos a divertir mucho, Jungkook sobre su moto, Jimin en la camioneta con el staff comunicándose vía radio con Jungkook. Jungkook completa y totalmente en su elemento. El hombre no podía verse más feliz que en estos momentos, está realizado. Jimin lo está observando por los espejos y sonríe muy enternecido. Luego podemos ver cómo de verdad Jungkook está viviendo el sueño americano a todo lo que da. Inclusive Jimin dice, mira, lo parece un estadounidense, así como tan tierno. Y luego dice, es que es súper lindo, así toda su carita. Aquí podemos seguir viendo que Jimin está bien pálido, pero lo está intentando con toda su alma. Y ahí es cuando le entra esta parte diabólica que todos amamos de Jimin. Dice, ¿y si echamos limpiador al parabrisas, le dará? Y en eso, pues sí, lo prueba, su punto era real, empieza a rociar a Jungkook y Jungkook se empieza a quejar. Y esta es la primera sonrisa que vemos de Jimin después de que supimos que sufrió tanto de su pancita. Por fin lo vemos sonreír. De ahí llegamos directamente al bosque donde van a hacer senderismo. Pasamos por una gasolinera, los pudimos ver como simples mortales haciendo lo que todos hacemos y están pensando cuál es la ruta que van a tomar. Aquí podemos ver su cara muy concentrada de Jungkook, completa y totalmente en pose, guapísimo, mientras que Jimin está mirando el mapa. Bueno, pues comienzan su caminata. Todo este viaje es relajen, se sientan bien y de hecho eso es lo que Jimin intenta hacer. Aquí quiero aclarar que estoy segura que Jimin se sentía mal porque nos empieza a contar esta historia de cuando él era pequeño y hacía senderismo, lo hacía todo muy rápido, pero que ahora está decidido que es mejor ir despacio. Eso y que también estoy convencida, insisto, no se sentía nada bien. Jungkook voltea en algún momento y dice, pero qué diablos, ¿no? Así como, ¿y dónde está este? Y dice, Jimin, así como Jimin, y Jimin es un puntito a lo lejos negro que ni siquiera se alcanza a distinguir de la distancia que tomaron uno del otro. Y aquí el Jimin, súper orgulloso, voy paso a pasito hasta que Jungkook por fin se detiene a esperarlo. Aún seguimos viendo lo lejos que está Jimin, o sea, de verdad se ve súper chiquito, la distancia era bastante entre los dos, pero Jimin sigue en su filosofía de vayamos despacio y disfrutemos de la vista y sobre todo, si tuviste una diarrea diabólica en la noche, lo mejor es que te lo vayas tomando con calma. Jungkook no pierde el tiempo para reclamarle y decirle que si sigue así, esos 50 minutos se van a volver casi 3 horas. Ese Jungkook y le dice, ¿por qué Jimin es tan gracioso? Es que no es gracioso, o sea, de verdad, lo que sucede es que a ti todo lo que Jimin hace te parece mágico y maravilloso. Eso es lo que sucede, Jungkook. Aquí podemos ver cómo lo está observando, lo está esperando, vemos cómo van caminando por el bosque, pasan por diferentes árboles, se comparan la altura y etcétera, etcétera, están jugando, inclusive estuvieron mencionando también a Harry Potter, pero esta imagen se las dejé porque sí, Jimin está mostrando toda su destreza con estas chanclas y esta otra imagen es fanservice, se las dejé a propósito para que observaran junto conmigo las hermosas piernas de Jimin. Prometo ponerles más escenas de esta en el futuro. Bueno, ahí pasa la tercera desgracia de Jimin porque un bicho lo pica en la cara y le hace un piquetón. Así, aquí vemos cómo inmediatamente se le empezó a inflamar. Pobrecito Jimin, sí se notaba mucho. No se lo digan, pero sí se notaba mucho. De ahí, después de una plática algo extraña sobre la sangre, las moscas y los mosquitos, Jimin decide que ya es tiempo de que se sujete de Jungkook. Y así es como llegamos a esta parte que en algunas traducciones ponían siento mariposas, pero aquí ponen sentí escalofríos. Eso puede tener como cierta lógica, la verdad. Entonces nos lo reafirma Jungkook que cuando Jimin lo jala, eso fue lo que sintió, ¿no? Le dice, cuando me agarraste así de la espalda, lo que sentí fue un escalofrío. Y Jimin le dice, ¿en serio? Le dice, sí. Dice, es que esto es agotador, o sea que Jungkook tenga que arrastrar a Jimin, pero Jimin dice, bueno, pues, ¿qué? Que dice que es para no cansarme, así. Jungkook se vuelve a quejar y le vuelve a retomar y le dice, pero es que es agotador, puedes soltarme. Y aquí Jimin sí fue realmente muy, pero muy férreo en esta idea de no te voy a soltar. Dice, sigo enfermo, lo entiendes, ¿no? O sea, necesitaba de ti, Jungkook. Pero bueno, ya ahí Jungkook dice, muy bien, pues hagamos lo que tú quieres, te voy a llevar. Pero se seguía quejando el hombre, dice, estoy cansado. En algún punto saca esta imagen tan hermosa de los dos. Aquí los ojos de Jungkook, la verdad, sí se ven bien bonitas. Y la carita así de Jimin, su sonrisita media. Y siguen caminando por el bosque. Sigue llevando Jungkook a Jimin y dice, gracias, Jungkook. O sea, de verdad no se sentía bien. Después volvemos a la escena donde Jungkook le dice, ¿sí? Dice, me picaron de nuevo. Y el otro, ¿cómo?
Dice, ¿otra vez? Sí, aquí. Ay, no, es así como de, me estaba chupando la sangre y no me soltaba. No sé si eso puede ser posible, pero tal vez sí. Dice, los mosquitos aquí son fuertes. Jungkook quiere darle apoyo moral a Jimin y le dice, esto te pasa porque eres el más popular del pueblo. Así como, qué consuelo. Y luego de ahí se pregunta, ¿qué tan deliciosa es tu sangre? Déjame probar. Y todavía Jimin, súper lindo, le dice, sí, después te doy un poco. Ay, y el otro así genial. Y le ponen un corazón de felicidad y dice, bueno, pero solo un poco, no pidas demasiado. Ya de ahí llegamos justamente a la bahía, a la escena del bote o mini yate, como quieran decirlo, y los chicos siguen platicando. Jungkook le dice que espera que no tenga que estar en el baño todo el día Jimin otra vez. Jimin le dice que tiene mucha hambre, dice que cree que tiene que comer algo. Jungkook lo está escuchando y dice, bueno, pues se lo vamos a dejar al destino, a ver qué tal le cae a su pancita. Y Jimin insiste, dice, sí, voy a comer algo. Jungkook le dice, bueno, pero es tu destino, así como, pues allá tú sabrás, ¿no? Y Jimin se le queda viendo con cara de, ajá, gracias, qué buen apoyo eres. Podemos notar dos cosas. Jungkook empieza a observar las piernas de Jimin y mientras le dice Jimin como retándolo que sí, que definitivamente va a comer algo porque inclusive le señala con su dedito. Luego Jungkook ya no se aguanta y es cuando roza con su mano la pierna de Jimin. Aquí la teoría que tengo es que estaba empezando a buscar los piquetes de mosquitos en Jimin y por eso está tan entretenido mirándolo mientras están afirmando que los dos van a comer. Ahora aquí el poeta de Jungkook dice, te veías tan genial cuando llegaste. Podemos notar cómo ya bajó la energía de Jimin porque ya está recostado y mientras tanto el otro le está así como casi que declamando un poema. Le dice, te veías tan genial cuando llegaste, pero te ves cada vez más cansado. Gracias, Jungkook. Con el correr de los días le dice, esto es muy gracioso, y se empieza a reír él solo así como de sus diabluras. Jimin, como notarán, ya está en lo suyo, o sea, ya está en otra cosa y todavía le repite, le recalca que es muy gracioso lo cansado que está y todas las desgracias que le han pasado a Jimin. Esta escena que ha sido la favorita de muchas y yo las entiendo, sí es muy muy bonito. Todo lo que están mirando en el horizonte, podemos ver cómo también ellos empiezan a entrar en este proceso de, bueno, vamos a relajarnos, puedo dormir aquí horas, años, lo notamos. Jimin lo cumplió, o sea, decía, con el movimiento verdaderamente me arrullo, y sí, se pudo ver que eso era. Luego ya empiezan a decir que es perfecto, pero yo creo que es perfecto toda la sintonía de la situación, el hecho de que ellos dos estén juntos y se sientan tan libres, lo cual realmente es complicado porque llevaban un equipo de personas muy grande con ellos y empiezan con esto que ya los vemos recostados, Jimin con no exactamente la cara viendo hacia Jungkook, pero digamos como unos 3/4, mientras que Jungkook sí está dirigiendo su cuerpo a Jimin, un poco también como de manera protectora. Eso fue muy lindo, la verdad. Se acurrucan, vemos cómo se puede sentir la paz en el rostro de Jimin, está tranquilo, y esta otra escena que es realmente muy pero muy bonitas. Volvemos a lo mismo de que Jungkook está dirigiendo sus piernas hacia Jimin, porque es su zona de interés en ese momento, y Jimin está totalmente relajado bajo el cuidado de Jungkook. Aquí la verdad es que Jungkook ya se había despertado, ya habíamos cambiado de lugar, o sea, ya no les está pegando el sol directamente y Jimin está completamente dormido. Jungkook está muy solito y se le ve que está ya así como que aburridón. Jimin aquí en esta secuencia se ve tan bonito, la verdad díganme que no, se ve precioso, está durmiendo así como tal cual, o sea, un príncipe, ahí está. Aquí todavía podemos notar que Jimin está muy pálido, pero bueno, ya está mejorando poquito a poco la cosa. Jungkook está aprovechando para tomar fotografías. Jimin ya comienza a reaccionar, lo vemos como despierta, se ve tan bonito, y luego pues empiezan a preguntarse uno al otro si les gusta el paseo en bote. Jimin sí reconoce que para él no hay nada como estar en un bote y se le ve tan feliz. Aquí es cuando dice, me encantan los paseos en bote, y su carita y todo es así como la energía que nos está dando es muy bonita. Dice, creo que podría quedarme en un bote por día si hay suficiente comida. Se le ve tan feliz. Aquí dice, se siente tan increíble. Aquí en especial, creo que este es mi momento. Aquí se ve guapísimo Park Jimin. Ya se le ve un poquito más recuperado, ya empieza a sonreír más. Es cuando Jungkook también, estando a su lado, dice que se siente libre, que se siente y se le ve la felicidad. Aquí esta imagen la dejé porque quiero que cuenten cuántas cabezas, cuántas personas del equipo los estaban observando en ese momento. Contando a la persona que está en la cabina del bote o el mini yate, una, ahí cuento 2 cabezas, un camarógrafo, se ve claro, otra persona más, una mujer enfrente de ellos. Hay 5, de menos 6 o 7 personas están con ellos en este momento. ¿Por qué se los digo? Porque en realidad es interesante cómo pueden interactuar de manera natural con 7 personas observándolos.
tan solo en ese momento. Ahí es cuando Jungkook empieza a bailar y pues lo vemos que se sienten contentos y le pega en su pancita a Jimin, el cual se ofende realmente y le dice que cómo pudo pegarle en su pancita y se la señala, y Jungkook sigue en lo suyo, o sea, él sigue bailando y sintiendo esa libertad. Luego cae de rodillas y es cuando Jimin dice, ah sí, pues ahí te voy, y empiezan con el momento Titanic, ellos mismos lo dicen, y se les ve la sonrisa, cómo están divertidos, cómo están alegres, cómo lo están disfrutando. En un momento Jungkook voltea a ver a Jimin y es cuando nos damos cuenta de la locura que quiere hacer Jimin al ponerse de cabeza, y Jungkook así como, no creo, amigo, estás haciendo algo muy loco en este momento, y le dice que no lo haga porque literalmente podría hacerse encima. Lo dice con una palabra todavía más linda, aquí ustedes pueden leerlo, y le dice que no lo haga, y Jimin se empieza a botar de la risa, pero ya por este momento los dos están muy relajados, muy contentos, y comienza la otra parte de la examinación que está haciendo Jungkook sobre Jimin. Le empieza a mirar las rodillas y el otro así como que, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué me estás tocando, no? Y el otro sigue sin decirle nada y nada más lo está viendo y le dice, estás buscando picaduras, o eso nos quiso hacer creer, ¿verdad? Porque salió muy conveniente esa historia en este momento, tengo que decirles. Jungkook dice que sí y Jimin le dice que ya basta, que lo deje. Dice, es obvio que buscas picaduras o simple y sencillamente quería revisarte, no lo sabemos, Jimin, pero todo este momento es muy bonita. Esta imagen que capturé es realmente también muy pero muy linda, todo se ve así como ensoñado en este momento, y más con ellos dos que están jugando y se están riendo. Esta cara de pillo de Jungkook ya también es una marca registrada cuando hace así su naricita. Vemos cómo entonces empiezan a hacer como luchitas greco-romanas y se empiezan a pegar, y Jimin se sube en el costado de Jungkook y estaban bien entretenidos hasta que algo sucede, y yo creo que Jungkook lo sintió porque le dice no puedes, y se empiezan a reír y Jimin pone la mano en sus pompitas. Creemos que por ahí algo salió de Jimin y le dio mucha pena y siguieron riéndose, y bueno, todo ese momento es muy lindo, la verdad, a pesar de la triste circunstancia de Jimin, todo es muy divertido. Ahí vemos este otro momento, podría decirles así como la escena que les comenté de Jimin, que se veía completa y totalmente soñado. Aquí Jungkook también se ve completa y totalmente soñado, sus manos, todo, y es el momento en que deciden seguir pensando el nombre del programa, cómo debería llamarse. Dice, hay que pensar en el título del programa. Dicen, este es el proceso por lo que pasamos antes de hacer un programa, o sea, es a lo que están acostumbrados, y empiezan con la lluvia de ideas. Jimin dice, puedo ser la estrella principal para que este sea mi diario de aventuras, pero la carita que lo dice, y Jungkook así de, ajá, y entonces yo que soy tu estrella invitada, y todavía le dice Jimin, sí. Dice, ok, así como el virus estomacal, y entonces ya eso lo dijo literal para molestar a Jimin. Jimin se empieza a reír. Dice, bueno, vamos a decir que me secuestraste. O sea, las ideas de Jimin, dice, sería, intenté secuestrar a alguien, y ahí Jungkook se lo queda pensando y dice, no, eso no va a ser. Ya de ahí dice, ¿qué tal nos sentimos libres o libertad? Sus ideas, dice, así de libres nos sentimos, bien poéticos. Dice, escape diario de la vida número 1, es decir que ahí va a haber número 2, número 3, número 4 y así hasta el infinito, pero además vean el rostro, como lo está diciendo Jungkook, realmente está inspirado. Dice, ¿quieres que nos veamos? Luego dice, ¿qué tal? ¿Hagamos algo? Puede ser, hagamos algo bien. Ya de ahí pasan a, suena bien, ¿estás seguro? Una mujer, de hecho, es la que dice esta frase, la dice en inglés. Jungkook se ríe, dice, suena bien, ¿estás seguro? Pero él insiste con sus ideas, dice, ¿dónde estás? Ya de ahí pasa al, ¿qué haces? Sal, o sea, ese fue muy bueno. Sal simplemente, ¿qué tal? Y señala con el dedito, dice WC. Esa ya es maldad pura. Y voltea a ver a Jimin y dice, como el baño. Dice, fue el destino. Ay, estos dos. Ahí empezamos con la otra parte donde dice, ¿vas a comer? Y él le dice, lo intentaré. Y una vez más nuestro poeta Jungkook le dice, bueno, pero procura no hacerte encima. Ok. Y con esa comida tan ligerita que les pusieron, digo, sí se veía delicioso, pero no estoy segura que hubiera sido lo que yo le hubiera dado a Jimin si sabía que estaba enfermo de su pancita. Digo, yo hubiera tomado un caldito, pero bueno, es lo que había y no me voy a quejar. Aparte se veía buenísimo. Lo ve así con su carita de ¿te gusta? Y Jimin así de está bueno. Le da la aprobación del dedo pulgar. ¿Qué pasaría si ceno? ¿Cuánto tiempo estaré en el baño? Ay, pobrecito, es que ¿a quién no le ha sucedido? Dice, pero si estabas tan bien ayer, ya sabemos, es esa pregunta rara. ¿Y por qué a ti no te pasó? Dice, ¿esto está bien? ¿Estás seguro? Volvemos con el título del programa y dice, sí, estoy seguro. Y
la carita de Jimin de bueno, pues ni modo, tengo que continuar. Dice, no vine para esto, no viniste para esto. Porque si contamos el golpe en la nariz, la diarrea y luego también la picadura de los mosquitos, pues ya llevábamos varios incidentes, ¿no? Ahora sí que, bueno, pero si te sirve de algo de consuelo, también ya teníamos la caída en el kayak de Jungkook, que también fue muy gracioso. Y todavía dice, bueno, al menos es auténtico. Sí, todo lo que les está pasando es súper auténtico. Aquí les dejo otra escena hermosa con las piernas de Park Jimin para que vean cuánto los quiero. Dice, bueno, ese es el título. Ya de ahí volvemos a pasar a otro momento donde los chicos van a retosar, van a descansar, disfrutar de la tarde. Vean ustedes qué bonita vista, la verdad sí se veía precioso. Nuestro Jimin vuelve a quedarse dormido, otro momento que aprovecha Jungkook para sacarle fotografía. Qué guapos se veían ahí los dos, ¿no? Aunque nuestro Jimin estaba inconsciente, pero dice, supongo que a algunos fans les gustaría ver esto. Estás completa y totalmente bien, Jungkook, nos encanta ver esto. Dice, Jimin, llegamos, vamos. Y el otro así de, ¿qué? Sí, que ya llegamos. Y Jimin, ok, ya ahí va. La carita que pone aquí es un primor. Dice, duermo muy bien en los barcos. Créeme, Jimin, que no nos habíamos dado cuenta. Te dormiste el 80% del viaje. Dice, muy bien, ahora estoy mucho mejor. Bueno, valió la pena entonces la dormida. Los chicos entonces vemos como ya es el atardecer, van en el auto. Jungkook comenta que quiere ver lo que son las 50 mejores canciones de Corea en ese momento. Se siente muy orgulloso porque justamente Seven está en primer lugar. Sigue leyendo la lista y dice, Like Crazy está de tercera. Podemos ver como Jimin se sonríe y dice, Like Crazy está en tercer lugar. Y el otro, la versión en inglés está en cuarta. Ok, dice, aún lo tengo. Y dice, Angel parte 1 también está en quinto lugar. Sigue sorprendido porque dice, Set Me Free parte 2 está de sexta. O sea, increíble. Dice, vaya señor Jimin. Aquí Jimin se ve tan feliz. Dice, aún lo tengo. La verdad es que sí, dice, sí, aún lo tienes. Ya de ahí dice, aplaudamos cuando llegan al estacionamiento del supermercado en el cual van a realizar sus compras. Está súper orgulloso Jimin de lo bien que manejó y dice, 1, 2, 3, como una claqueta. Dice, autoaplauso. O sea, cada quien estaba en una actividad diferente, ¿no? Jungkook estaba en lo suyo, Jimin en lo suyo, pero nada parejo. Dice, ahora sí, esto es el Walmart. El Walmart, ¿qué tal? No sé si en Corea pues deben de existir sus propias cadenas de supermercados y no sé si haya Walmart, porque por ejemplo aquí en México sí hay y creo que es muy igualito a los que hay en Estados Unidos. Dice, vino listo con una cámara, ya encuentran todo preparado, estaba todo finamente pensado. Dice, nos están esperando y así vemos la sonrisa de Jimin y los vemos entrar. Ahí dice, bueno, espera, vamos a comer algo de verdad, porque Jungkook de inmediato se va a la sección de dulces. Ahora sí que a él lo único que le interesa es comer algo dulce, algo que sea chatarroso, lo podemos entender. Pero además descubrimos que Jungkook tiene ahora sí que escucha selectiva, porque de repente no le hace caso a lo que le está diciendo Jimin, simple y sencillamente él sigue en lo mismo. Dice, te gustan mucho los bocadillos, ¿no? Y el otro, me encantan. Podemos verlos a los dos en el súper, la cara aquí de Jungkook que es buenísima. Dice, bueno, se aleja más de Jimin, en algún punto empiezan a decidir qué es lo que van a cenar y Jungkook deja a Jimin solo. Tiene una particularidad, de verdad. Jungkook cuando entra como en esta fase de mi mundo, dice, Jungkook siempre se va a buscar bocadillos. Se le escapa a Jimin como para hacer exactamente lo que le dé la gana y dice, siempre para en las papas fritas. Jungkook, y le empieza a gritar así. Como Jungkook no le hace caso a Jimin, entonces Jimin literal hace lo que en México decimos echar unas madres, así como, oye, este pinche Jungkook, ¿ahora dónde está? Y le da mucha risa. Jungkook mientras tanto intenta proceder con lo que serían sus compras en el supermercado mientras que Jimin lo está llamando, mientras este sigue en su planeta Jungkook diciendo, ajá, el queso, mientras Jimin lo sigue llamando, Jungkook, ¿dónde estás? Y el otro queso, y el otro, ¿qué le estará demorando ahora? Uy, pues la verdad es que se distrae con absolutamente todo. O sea, de veras, qué difícil. Dice, esto parece más sabroso. Y empieza a escoger sus cosas. Jimin lo sigue esperando. Sigue, dice, ay, en serio. O sea, ¿qué pasa con este hombre? Dice, nunca viene cuando lo llamo. Esto se oye, no sé, entre tan mamá y tan esposa que no sé qué decirles. O sea, realmente divertido. Por otro lado, Jungkook dice, ¿ya dónde se fue Jimin? O sea, ni siquiera se fijó, no sé qué pasa con este hombre. Dice, miren eso, se alejó y no encontró nada. Aparte de todo, se va, se larga y ni siquiera regresa con la lista del súper. O sea, ¿qué es esto? Y todavía dice Jimin, y ahí va de nuevo. Todo esto es realmente muy, pero muy divertido. Dice, tenemos que escanearlo todo, ya por fin llega la hora de pagar. Y están muy emocionados porque nunca habían hecho esto, aparentemente. Y es raro porque Corea es un país que está todo muy automatizado, pero
aparentemente no hacían esto, o los chicos no están acostumbrados porque ellos no hacen la compra, pero bueno, empiezan a pasar sus productos. Aquí están los bocadillos de Jungkook, Jungkook, todo, bueno, aquí podemos ver lo que fueron comprando y dice, es que es genial, por eso les digo, no sé si nunca habían visto eso, pero bueno, aquí en México sí también está el autocobro y la verdad sí es muy divertido. Podemos ver la sonrisa de satisfacción en Jungkook de sí, es genial, es muy genial. Dice, esto es muy divertido. Te dije que era divertido. Porque para esto Jimin le decía que él ya lo había hecho. Aunque cuando llegan a la caja dice, es que no me acuerdo cómo iniciarlo. Solo tenían que empezar a pasar los productos. Todo es muy divertido. Dice, la cuenta, pide la cuenta. Sí. Dice, muy bien, eres bueno. Dice, eres bueno en esto, Jimin. Ay, qué orgullo, qué lindo. Después de que se perdió dentro del súper. Dice, terminamos de hacer las compras. Dice, vamos, nuestro auto brilla. Ay, Jungkook es un primor. Todavía le dice, ¿estás seguro? Y ya los vemos como están caminando por el estacionamiento. Y entonces Jungkook nos regala, podemos ver a Jimin bailando en el estacionamiento, que se ve súper lindísimo, bellísimo y más. Saben que Jungkook tiene esta alma de director nato, entonces vemos cómo empieza a hacer estas tomas de Jimin que son súper divertidas. Me encanta. Hacen sentir el alma muy feliz cuando ves esto. Ahora sí, a la casa, después un descanso. La verdad es que la casa sí estaba muy, pero muy impresionante. Y Jimin nos regala esta fotografía. Ahora voy a cortar aquí esta parte porque la verdad es que tomé una cantidad súper loca de capturas, pero eso quiere decir que voy a tener que ir dividiendo más para que veamos todo con muchísimo más detalle. Mientras tanto, les pido que me dejen sus comentarios. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que están en Boys We Love. Y nos escuchamos en el próximo video.